Buenas tardes. Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad, Padre? Bendito eres en el Sí, nombre de Señor, Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta Gracias, tremenda Señor. oportunidad de la antesala Gracias, del cafetín, tu programa apologético. Oh, Padre, Padre, unge nuestros bendícelo, labios Señor. para que este mensaje pueda llegar a muchos Sí, corazones, a muchos lugares en la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestra antesala número 96. Damos gracias a Dios. y a ustedes que abren las puertas de sus hogares para que esta palabra entre, ¿verdad? Y puedan ustedes expandir esto a sus amigos, familiares, ¿verdad? Vecinos, ¿verdad? Que es lo que realmente estamos haciendo estos videos para que la gente pueda salvar su vida, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Y bueno, pastor, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? El tema de hoy, como todos los temas, muy controversial, muy necesario, ¿verdad? Es así, la hermenéutica, ¿verdad? Es necesaria para entender mejor las escrituras. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, este tema es muy importante porque nosotros debemos estar preparados porque tenemos un mandamiento que tenemos nosotros que estudiar, ¿verdad? Diligentemente las escrituras y tenemos que tener todas esas herramientas que podemos nosotros echarles mano para poder tener una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras y no errar, porque muchas personas cuando erran tienden a hacer herejías y tienden a salirse del camino y no queremos eso, ¿verdad? Queremos tener una mejor comprensión, que el Espíritu Santo nos lleve una mejor comprensión a través de las herramientas que Dios nos ha dado, como la hermenéutica, para que nosotros podamos discernir los pasajes correctamente. Amén. Y bueno, pastor, ¿qué significa la palabra etimológicamente hermenéutica? Bueno, hermenéutica viene de una palabra griega, ¿verdad? Que Platón la usó por primera vez para que los alumnos de él pudieran discernir un tema que él presentó, que él habló de los dioses, ¿verdad? Para que de la divinidad de estos dioses, pero realmente del dios Hermo, vean, de ahí viene la palabra Hermo, que es el dios que ellos creen que trajo el lenguaje como el habla, o el dios Mercurio para los romanos, pero realmente la hermenéutica es el arte de interpretar, el arte de interpretar. En las Sagradas Escrituras es el arte que tú puedas dividir correctamente la palabra de Dios. Eso es lo más importante, porque hoy en día mucha gente no sabe dividir la palabra de Dios. Entonces, es importante todo lo que envuelve esto, lo de la hermenéutica. Y aquí, en tu programa, vamos a ver qué tan importante, ¿verdad? Es lo que enseña ¿verdad? Digamos, la hermenéutica. Pastor, la regla número 1 es que nosotros tenemos que conocer lo que es el hebraísmo, ¿correcto? Correcto. Es como un modismo, como digamos, de la cultura de cada país, ¿verdad? Los judíos tienen su propio lenguaje, su propia cultura, ¿verdad? Los mexicanos tienen su propio lenguaje, su propia cultura, los venezolanos, los colombianos y así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos una manera de hablar. Ejemplo, para mí trenza es, digamos, para amarrarte los zapatos. Para ustedes trenza es otra cosa, lo que se hace en el cabello, me imagino, ¿no? Claro. Para ustedes el de amarrarse los zapatos es agujetas. Ahora, un modismo, deme un ejemplo de un modismo del mexicanismo. Bueno, el mexicanismo, podemos decir, cuando una persona levanta el teléfono siempre dice bueno, bueno, ¿verdad? En ningún país del mundo dicen bueno. En todos los países que yo he estado en el mundo dicen hola, hello,
dígame, pero el único país que contesta y dice, bueno, bueno, es México. Ese es un mexicanismo, ¿verdad? Como decía mi abuela, bueno, las quesadillas, ¿verdad? Pero vemos que también vemos que colgó los tenis cuando una persona muere, ¿verdad? O muchas palabras que no se entienden. Por ejemplo, si tú llegas y le dices a un judío, me caes gordo, no te va a entender porque es una palabra latina, hispana o X, ¿verdad? O me echaron los perros. Hay muchas palabras que nosotros usamos que literalmente no significan lo que estamos hablando, sino es como un slang, en inglés se dice así, que es un lenguaje de la calle. Así los hebreos tienen muchos hebraísmos y da la casualidad que todos estas personas que hicieron las Sagradas Escrituras, y tanto como Jesús usó hebraísmos, como todos los escritores usaron hebraísmos porque eran hebreos. Exacto. No importa si escribieron en griego, eran hebreos. Exactamente. En Venezuela tenemos bastantes palabras, venezolanismos ahí, como cotufa, que vendría siendo los popcorn o las palomitas de maíz. Nosotros Sí. le decimos cotufa. El cambur, la gente ¿qué? Cambur es el banano. Entonces, hay de verdad ciertas diferencias, y aunque hablamos español, hay diferencias, pues, o sea, siempre, y hay muchas más, pero si seguimos así, imagínense, no terminamos. Ahora, pastor, en el hebraísmo, vamos a buscar Génesis 6:17. Ok, ya la tengo. Ya la tiene, Dice, ¿verdad? yo traigo un diluvio desde las aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida bajo el cielo, y toda que haya en la tierra morirá. En la 1606 nos dice eso, ¿verdad? Toda carne. Ese es un hebraísmo, toda carne, ¿verdad? Si por ejemplo yo le digo a una persona allá en mi vecindario en México, donde yo provengo, aquí toda carne se va a ir al infierno, va a pensar que nada más el carnicero se va a ir, pero, ¿verdad? Pero carne significa personas, ¿verdad? Y lo vemos ahí en el Génesis, ¿verdad? 6:17 es un ejemplo, ¿verdad? Muy bueno para esta enseñanza. Exactamente, o sea, carne para ellos, o sea, hay muchos significados en la carne, pero uno de los de aquí, por lo menos, son personas o gente. Es un hebraísmo. Es un hebraísmo. Entonces, anoten eso, eso es una... Denle ahí like, agarren esa perla, ¿verdad? Ahora, pastor, vamos a buscar esta palabra, conoció. Entonces, Mateo 1:25. Mateo 1:25. ¿Qué nos dice Mateo 1:25? Dice, y no conoció hasta que parió a su hijo primogénito y lo llamó su nombre Jesús, ¿verdad? Conocer. Conocer quiere decir que estas personas tuvieron relaciones sexuales en el hebraísmo. Por ejemplo, si usted va a los muros de los lamentos y conoce una familia ortodoxa judía, y usted le dice, me gustaría conocer a su hija, pues le va a dar un bofetón, porque conocer para ellos es acostarse con su hija. Exacto. Entonces, es un hebraísmo, ¿va? Es un modismo. Entonces, cuando leemos nosotros en las Sagradas Escrituras, tenemos que reconocer eso. Y esto es muy importante porque aquí en esta cita se cae el dogma de que María siempre fue virgen. O sea, no, porque tuvo más hijos y tuvo relaciones sexuales. La Biblia lo dice, no es que yo esté en contra con esos dogmas falsos, no, sino me gusta a mí la verdad y tengo que proclamar la verdad. Y la verdad dice que María tuvo relaciones sexuales, que María era una pecadora, también dice porque ella dio unas palomas en el día del perdón porque era pecadora, al igual que todos, y tuvo relaciones y tuvo más hijos, de perdida 6 hijos, dice la Biblia. Exacto. ¿Qué? ¿6 hijos? Exactamente. Ahora, vamos a buscar, pastor, Génesis 6:2, ya que está ahí en Génesis 6:2, y aquí hablan lo que son los hijos de Dios. Los hijos de Dios en el Antiguo Testamento significan una cosa y en el Nuevo Testamento significa otra cosa. ¿Qué nos dice Génesis 6:2? Bueno, Génesis 6:2 dicen, viendo a los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomándose esposas, escogiendo entre todas, ¿verdad? No dice tomándose mujeres como en otras Biblias, dice tomándose entre todas. Entonces, los hijos de Dios siempre en el Antiguo Testamento, cuando tú lees y estudias la palabra
hijos de Dios con minúscula, hijo, ¿verdad? Porque es muy importante, porque si dice hijo con mayúscula está hablando del Dios mismo. Entonces, uno tiene que saber. Entonces, hijo siempre se refiere a los ángeles. Exactamente, y en este caso serían los ángeles caídos porque dejaron su naturaleza En esta cita sí, pero también puede llamar a ángeles hijos de Dios a los ángeles buenos. Sí, sí, a los ángeles buenos, pero en esa cita serían los ángeles, digamos así, caídos, porque hicieron algo que, bueno, después, más adelante, los encarcela Dios en cárceles, digamos, oscuras en el fondo del abismo. Ahora, Romanos 8:14. ¿Qué nos dice Romanos 8:14? ¿Lo tiene ahí, pastor? Claro que sí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y está hablando en el Nuevo Testamento que nosotros somos hijos también. La iglesia es hijo de Dios, ¿verdad? Dice en Juan capítulo 1, versículo de verdad, 12, más todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios también. Entonces vemos que hijos de Dios. Exactamente, entonces como somos una nueva creación, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, nos hizo otra vez hijos de Dios, como una creación nueva. Ahora, es importante, pastor, todo lo que es la parte cultural, la parte de la época, las costumbres. Nosotros tenemos, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que, digamos, trasladarnos a esa época para nosotros más o menos conocer cómo se vestían, cómo hablaban. La época, todo eso, la cultura, qué se usaba, el tipo de monedas, el tipo de cambio, las medidas que muchas hablan de una efa, de las monedas que usaron, todo eso tenemos que comprenderlo y saberlo si tú quieres estudiarlo correctamente, sí, en la palabra de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla, que cuando ya uno la estudia, ya es diferente. Uno puede tener también diccionarios bíblicos, claro, diccionarios de hebreo o griego, que nos puedan ayudar. Muchos recomiendan la enciclopedia Strong de hebreo porque usa un hebreo común y se le Por ejemplo, la carta de Romanos está escrita en griego, pero está en un griego jurídico que ni siquiera el apóstol Pablo hablaba. Entonces usa a otra persona para escribir la carta de Romanos. Ya. Bueno, pastor, ¿qué nos puede decir Juan 6:27? Otro ejemplo de hebraísmo. 6:27 nos dice: trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a selló Dios el Padre. ¿Verdad? Ok. Cuando me dice no trabajes por comida, o sea, ahí es como una negación, ¿correcto? Ahora, ¿qué nos trata de decir Dios aquí en esta palabra, pastor? Porque el hebraísmo, ¿dónde está aquí? Bueno, el hebraísmo quiere a veces de lo relativo a lo absoluto se le llama, ¿verdad? Muchas veces se usa esa forma de hablar en los modismos, en la hermenéutica, que quieren dar un punto de vista, no necesariamente que nosotros no trabajemos por comida, porque la comida perece, ¿verdad? Sino que busquemos nosotros las cosas espirituales que son mucho más importantes que las cosas seculares. A eso se refiere la palabra de Dios. Pero por eso tenemos que saber hermenéutica, porque si no podemos interpretar otra cosa, ¿verdad? Sí, porque la mala interpretación aquí sería, entonces no trabajo porque aquí Dios me dijo que no trabaje por comida porque voy a padecer. Entonces prefiero dedicarme al Señor y no trabajar y el Señor me va a sostener. Claro. Entonces eso está mal ahí, ¿correcto? Está mal, correcto. Ahora, es importante que sepan esto. Dios aquí lo que nos está diciendo, como dice el pastor Carlos, en la interpretación, que es mejor buscar las cosas de Dios, ¿verdad? Que el afanarse por trabajar. O sea, Dios quiere que tú trabajes, pero que no lo pongas como primer lugar, el trabajo. Y es lo que está pasando ahora en estas iglesias, que mucha gente está concentrada en trabajar y no viene ni a la iglesia. Sí, es un modismo de negación. Lo que trata del Señor en el contexto aquí es que no te afanes por trabajar y no vienes a la iglesia. Porque muchas personas hacen eso. Dicen, desgraciadamente. Lamentablemente, y aquí está diciendo Dios clarito, o sea,
trabaja no por la comida, ¿verdad? Sino por la comida que da la vida eterna. ¿Cuál es la comida que da la vida eterna? La palabra de Dios, las cosas de Dios. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde uno lo busca? En la iglesia. En el servicio los domingos. Ujú. Hay que ir a los servicios los domingos, porque mucha gente ya, ¿verdad?, cree que no estamos en los últimos tiempos, pero sí estamos en los últimos tiempos. Es cuando debemos estar buscando más al Señor y no lo estamos haciendo. Entonces, pastor, es importante digámoslo así, este estudio. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender mejor la palabra. ¿Correcto? Correcto. Y regresamos con ustedes. Que sí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas a esta localidad de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente a que usted pueda participar en algunos de nuestros servicios. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos servicios de oración y servicios de clases absolutamente gratis de seminario para aprender sistemáticamente la palabra de Dios. Pero también ayúdenos con su ferviente oración. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su ferviente oración para que esta palabra de vida, esta sana doctrina, se pueda extender como los ríos de la faz de la tierra en el nombre de Jesús. Ahora, busquemos segunda de Tesalonicenses 3:10. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Sí. Ok, Entonces, ya la tengo. Dice, aun cuando estamos con vosotros, os mandamos esto: si alguno no quisiere trabajar, tampoco no coma. entonces, la Biblia no se contradice. O sea, Dios dice que hay que trabajar, Claro. ¿verdad? Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Que Pablo mismo nos lo dice acá. Pero si uno no lo lee con la hermenéutica, ¿verdad?, crea como una confusión de que, bueno, aquí me dicen que no trabaje por comida y bebida, y aquí me dice que si no trabajo, no como. Claro, Entonces, pues, ahí hay una contradicción, pero no es una contradicción. la hermenéutica nos enseña que nosotros debemos interpretar las Sagradas Escrituras analógicamente, no lógicamente lo que dice el texto. Exactamente. Ahora, hay una regla que se llama la de lo absoluto a lo relativo, que el pastor dio las clases. Nosotros vamos a poner en el video abajo todas esas clases que el pastor está dando, ¿verdad? Pero por supuesto, quédense, primero vean este video y después cuando terminen el video van a todas esas clases de hermenéutica, son más ejemplos. Aquí estamos dando, como decir, el hook, el enganche, ¿verdad? Claro que sí. Aquí abajo lo vamos a dejar, ¿verdad? Pero vamos a Mateo 24:24, pastor. Claro que sí. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún los escogidos. Exactamente, y ahí donde está, digámoslo así, la enseñanza de la hermenéutica. Bueno, pastor. muchos lo leen y no lo comprenden porque es un modismo. En la hermenéutica te enseñan que está hablando de un modismo de lo absoluto a lo relativo, ¿verdad? No quiere decir que el Hijo de Dios o los que somos redimidos vamos a ser engañados. Eso es imposible. Está hablando, dice, si fuese posible, o sea que es imposible. O sea, pero está hablando de esa manera, de lo absoluto a lo relativo. Exactamente, y también hay algo acá. Se dice que los escogidos no van a ser engañados, entonces ¿quiénes son los que van a ser engañados? Los que no son escogidos. Claro, a todo aquel que no está sellado. El que no tenga a Jesús en su corazón. Entonces es muy importante esto que estamos hablando acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque De lo absoluto a lo relativo. Exacto. Ahora vamos a dar un ejemplo de lo relativo a lo absoluto. Relativo quiere decir lo de lo menos importante a lo más importante, para que Eso. usted aprenda mejor, ¿verdad? 1 Corintios 1:17 dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabra, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo, ¿verdad? Entonces mucha gente lo lee así, aparentemente dice, entonces yo no voy a bautizar a nadie. Exactamente. Pero o dicen, perdón, pastor, Pablo no quiere bautizar. Él no cree en el bautismo. No es eso.
No, porque más adelante dice que a varias familias bautizó y no se acuerda quién sabe más. Lo que está hablando aquí de lo relativo al absoluto, que es más importante predicar el evangelio que cualquier otra cosa. Exactamente. Ahora la pregunta, pastor. ¿En la iglesia donde está usted predican el evangelio? Claro, porque si usted está en una iglesia donde no predican el evangelio, esas personas obviamente no son llamadas. Exactamente. Ahora, pastor, vamos al próximo punto, que es, digamos así, la filiación. O sea, también vemos características de filiaciones, ¿verdad? Sí. Como, digamos, de herencia, de padre a hijo. También está otro tipo de afiliaciones que son los caracteres de la Hay dos persona. clases de filiaciones, una Ujú. por ejemplo de linaje o sanguíneo y otra de características o de conductas. Exactamente. Vamos a ver Marcos 3:17. Sí, este es un ejemplo de herencia, ¿no? No, este es un de carácter. Dice, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, les puso por sobrenombre Boanerges, que es hijos del trueno. ¿Ah? Ok, aquí están los dos, porque dice hijo de fulanito de tal. Aquí están los dos modismos de filiación, porque son hijos de Zebedeo, uno y el otro es un muy buen ejemplo, porque aquí podemos enseñar los dos. Y Sí. segundo, de carácter. Exactamente. Hijos del trueno, o, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le decían hijos del trueno, pastor? Por el carácter que tenían, un carácter muy explosivo. No porque echaban chispas y rayos y truenos, ¿verdad? No, porque... Tenían el carácter, pero candela. Sí. Ajá. Ahora, pastor, un ejemplo de Efesios 2:3. Efesios 2:3 habla sobre los hijos de la ira. Claro, entre los cuales también nosotros también conversamos en otro tiempo las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos que éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás, ¿verdad? Porque está hablando que éramos, ¿va? Hijos de ira, que había una enemistad con Dios. Entonces, pastor, cuando nosotros no tenemos, ¿verdad? Digamos el conocimiento de Dios, ¿verdad? ¿Somos entonces hijos de ira? Claro que sí, hijos o hijos de perdición, porque vamos a acabar en un lugar malo, ¿verdad? Ok. Ahora, es muy interesante esto de lo que habla la hermenéutica, porque dice que hay dos tipos de, digamos así, el antropoformismo, ¿verdad? Y el antropopatismo, que son características que le atribuyen a Dios, digamos, de acciones humanas, que sería el antropomorfismo. Imagínense esa palabra, antropomorfismo. Antro quiere decir humanismo o ser humano. Ok, entonces son acciones humanas. Y el antropopatismo, que es emociones o pasiones humanas que le atribuyen a Dios. A Dios. Vamos a dar primero el de antropomorfismo. Salmo 89:13. ¿Qué nos dice? Antropomorfismo dice, tuyo el brazo con valentía, fuerte es tu mano, ensalzada tu diestra, ¿verdad? Siempre tendemos a oír esas palabras, ¿verdad? Que la mano de Dios, que el polvo de los pies de Dios, pero está hablando en antropomorfismo porque realmente en el Antiguo Testamento Dios es espíritu hasta que se encarna, ¿verdad? Dice la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Ahora vamos a ver el de las emociones y las pasiones que se le atribuyen a Dios. Génesis 6:6. Génesis 6:6. ¿Qué nos dice Génesis? Dice, y arrepintióse el Señor de haber hecho el hombre en la tierra y pésole en su corazón. Wow. Muchas Biblias dicen que le dolió su corazón por haber hecho el hombre. Exactamente. Entonces, esos son como emociones, ¿verdad? Humanas que se le atribuyen a Dios. Ahora, es muy importante esto que vamos a hacer porque ya estamos en bajada, ¿verdad? Y es por lo menos los diferentes significados, por lo menos la fe. La fe es creer, ¿verdad? Tener confianza, ¿verdad? Viene del griego pistis, ¿verdad, pastor? Sí. Entonces, ¿qué nos dice Mateo 8:10, ¿verdad? Porque, ¿qué significa fe, pastor? Es confianza, ¿verdad? Y oyendo Jesús se maravilló y les dijo a los que le seguían, de cierto os digo que aún ni Israel se ha hallado tanta fe.
Exactamente. Entonces, digamos, en esa escritura, lo que nos habla es de la confianza. ¿Correcto? Y ya regresamos con ustedes. Y bueno, pastor, para aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez, estas son nuestras plataformas, ¿verdad? Abajo tenemos los hashtags para que los algoritmos puedan ir a otras personas, ¿verdad? Denle like, ¿verdad? Y suscríbanse, ¿verdad? Pero denle a la campanita. Ahora, vamos a buscar la palabra rescatado o salvación. Salvación significa ser rescatado. Es la palabra, digamos así, de la condenación. Sí. ¿Correcto? En griego sería, ¿cómo, pastor? Sotenía. Sotenía, por acento la I. Exacto, sotería, perdón, sotería. Sotería. Ajá. Ahora, ¿qué nos dice Hechos 4:12? Esto es las diferenciaciones de la palabra, pues, o sea, salvación significa en un versículo una cosa, pero por eso es que es importante analizar el contexto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. Entonces aquí, ¿cuál sería la hermenéutica, pastor? De que podemos ser rescatados. O sea, aquí salvación es lo que es la palabra, que es rescatado. ¿Ser rescatado de qué? De la condenación eterna, ¿correcto? Ahora, Romanos 13:11. ¿Qué nos dice Romanos 13:11, pastor? Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque la hora está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos, ¿verdad? Exactamente. Ahora, esta parte aquí, ¿cómo se analizaría, pastor? Cuando se completa nuestra salvación, cuando viene la segunda venida. Sí, exactamente, pero es un poco confuso porque la gente dice, bueno, nosotros no estamos al principio, ¿no? Sería como que, pero ¿por qué él está hablando de que viene la salvación si ya la salvación la tenemos? Porque son 3 fases de la salvación, porque Dios nos tiene que redimir nuestra alma, espíritu y cuerpo. Y la última instancia es el cuerpo, de eso está hablando. Por eso es que es la segunda venida, lo que está hablando acá. Uh-huh. Entonces, ahí está, agarren esa perla ahí. Pastor, es muy interesante porque lo estamos viendo así todo rapidito por el tiempo, pero es importante saber cada una de las cosas que estamos estudiando y por eso es importante estudiar la palabra, no leerla, porque leerla nos puede confundir, ¿correcto, pastor? Claro. Ahora, la gracia, pastor. La gracia es un favor no merecido, es misericordia. También significa petición o súplica. Uh-huh. En el hebreo significa tequiná. Tequiná significa esa palabra, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Gálatas 6:16? Gálatas 6:16 y ya aquí ya estamos casi terminando, ¿correcto? Dice, y todos los que anduviesen conforme a esta regla, paz sea sobre ellos y misericordia sobre el Israel de Dios. Amén. Aquí en este caso, gracia es igual a misericordia, Uh-huh. ¿correcto? O sea, ese es el favor que nos dio el Señor. Entonces, es importante, volvamos a la pregunta del principio, ¿verdad? La hermenéutica, ¿verdad? ¿Es necesaria para entender mejor las escrituras, pastor? Claro que sí. Tienes una mejor preparación para interpretar los pasajes. Y más los pasajes difíciles. Ahora, pastor, muchas personas ahí nos van a decir, sí, pero si yo conozco al Señor, Juan me dice a mí, Juan 8, ¿verdad? 32, que si conoceréis la verdad me hará libre. Bueno, la verdad te va a dar libre, pero va a dar hambre de estudiar. Es como todo. O sea, cuando tú no tienes un estudio, supongamos así, de plomería,
¿verdad? Y a un vecino se le rompe el tubo, que no sé qué más. Entonces, si tú no estudiaste plomería, pero lo vas a ayudar, ¿verdad? Y él te dice, ¿cuánto me va a cobrar? Yo le digo, bueno, 50 pesos. Y ahí duro 3, 4 días y le hago la cuestión y me da los 50 pesos. Pero si hay una persona estudiada y en una compañía se daña un tubo, ¿verdad? Y esa persona dice, bueno, ¿cuánto me vale eso? Bueno, eso te vale $25,000. Y el tipo dice, ¿por qué? Y dice, bueno, yo sé dónde está el problema, porque estudió. Y esa persona estudió, sabe y va directo al problema. Y arregla eso en menos de 4 días que pasé yo, un ejemplo que no sabía y ayudé a la persona, pero esta persona fue estudiada, sabe lo que va y ya detecta rápido el problema. Así es en el aspecto espiritual, pastor. Claro que sí. Cuando vienen los falsos profetas, cuando viene un falso predicador, cuando viene un falso pastor, ya uno cuando estudia, ¿qué pasa? Ya uno sabe en qué pata está cojeando esa persona que está hablando la palabra adulterada. Bueno, una iglesia preparada y estudiada nunca se va a dejar engañar. Exactamente, y ahí es a donde vamos. Es importante, pastor, que esas personas que nos están viendo no sean engañadas. ¿Qué deben hacer para no dejarse engañar? Bueno, tienes que creer de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz, el Evangelio de gloria, el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio que es vigente en estos últimos tiempos. Es el único Evangelio, no hay otro. Creer lo que Jesús hizo en la cruz. Está en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que tenemos que tener fe en su vida que derramó, en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, Dios te va a poner ese querer como el hacer y te va a dar las llaves y las herramientas para que tú estudies hermenéutica diligentemente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y bueno, recuerda, pasa la voz. Que Dios le bendiga.